Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes por FM Universidad. Hoy vamos a hablar con el doctor Alberto Sosa Martos. Alberto es profesor de Historia y doctor en Humanidades con orientación en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente de dicha universidad y de colegios terciarios y secundarios. Ha sido becario postdoctoral de CONICET y su tema de investigación a lo que se ha dedicado desde hace mucho tiempo es a la historia de los trabajadores ferroviarios en Tucumán y de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Te damos la bienvenida a Macroscopio y te agradecemos que estés con nosotros, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por brindarme este espacio, así que estoy muy contento por la comunicación y bueno, por poder comentarles lo que trabajé hace unos años, así que muchísimas gracias. Bueno, y gracias a vos también. Contame, Alberto, un poquito, ¿cómo fue que elegiste esa carrera? ¿Por qué te dedicaste a la historia particularmente? Básicamente mi recorrido por la historia es de hace unos años. Mi primer título en realidad no estaba enfocado para la investigación, sino yo primero me recibí como profesor de historia y bueno, después de hacer un recorrido enseñando en colegios secundarios y terciarios, decidí enfocarme a la investigación, como explorar nuevamente esa beta que a lo largo del cursado de mi carrera no había tenido oportunidad. Así que comencé a vincularme con equipos de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán, donde hay un recorrido bastante interesante y importante. Digamos, la carrera de Historia de Tucumán tiene una producción muy importante en temas de investigación. Hay muchos docentes que tienen una larga trayectoria. Y bueno, me empecé a vincular como para integrarme a equipos de investigación, y ahí surgió la oportunidad de generar un plan de trabajo y presentarme a una beca de CONICET. Uh-huh. Esto fue allá por el año fines del 2012. Así que bueno, en ese sentido, comencé mi trayecto por la investigación, ¿no? Uh-huh. El tema ferroviario, bueno, es un tema que a mí siempre me había interesado. Por ahí siempre decimos en historia que los temas históricos, si bien son una mirada hacia el pasado, pero están muy vinculados con el presente y por ahí también con la historia personal, digamos, de cada uno de nosotros. Yo vengo de familia ferroviaria, mi abuelo fue ferroviario en la línea Belgrano, tuve tíos que trabajaron en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, claro. Así que bueno, la temática ferroviaria siempre estuvo dando vuelta en mi vida, así que bueno, cuando tuve la oportunidad de investigar, de empezar mi investigación sobre historia, bueno, evidentemente tenía que ser algún tema ferroviario, o vinculado con la historia ferroviaria. Está el peso familiar importantísimo. Sí, la verdad que, bueno, siempre creo que los temas a investigar son temas que además de generarnos una simpatía intelectual o alguna pregunta intelectual, rozan también lo sentimental, ¿no? Claro. Me parece que es fundamental eso en ese sentido. Uh-huh.
por ejemplo, ¿cómo se me ocurre? No sé, no podemos hablar de toda la historia de los talleres, pero así como para hacer un pequeño paneo de cómo empieza la estructura de los talleres de Tafí Viejo allí en Tucumán. Si bien la historia de los talleres de Tafí es una historia centenaria, yo si bien en trabajo de tesis no abordo toda la historia de los talleres, sino mi perspectiva son los últimos 20 años de historia de los talleres, digamos, desde su primer cierre en 1980 y toda la transición de las privatizaciones, el neoliberalismo en la Argentina hasta el 2003. Pero la historia de los talleres de Tafí Viejo se remonta a principios del siglo XX y tiene que ver también con la expansión de la línea ferroviaria hacia el norte del país, digamos. La concepción de por qué se crea este taller ferroviario en esa zona de Tucumán o en esta zona del norte del país tiene que ver con la expansión de la línea férrea, principalmente hacia la zona de Salta y hacia la zona de Jujuy, digamos, para finalmente hacer conexión con la línea férrea de Bolivia, esa conexión internacional. Entonces estos talleres de Tafí Viejo venían como a hacer un punto intermedio en ese tramo de la vía férrea, porque ya los talleres de Rosario habían quedado muy lejos, entonces este taller venía a suplir, digamos, o a hacer un punto medio entre Córdoba y Bolivia para la reparación tanto de locomotoras a vapor como la reparación de vagones de carga y la fabricación también muy importante de material ferroviario. Es la idea por la cual se crean estos talleres a principios del siglo XX. Y fueron los más grandes de América y con una población de trabajadores impresionante, llegaron a 5.000 y tantos en su auge. En la época de oro o de mayor expansión de estos talleres, llegaron a una población más o menos de 5.000 personas. Evidentemente la instalación de estos talleres le imprimió una dinámica distinta a toda la zona de Tafí Viejo. Tafí Viejo hasta antes de la llegada de los talleres, de la instalación de los talleres, era una zona que se utilizaba como una zona veraniega, digamos, con muy poca población, y bueno, la instalación de estos talleres imprimió una dinámica distinta ya a esta población, y también algo muy interesante que es la atracción de mano de obra que se fue instalando cerca de los talleres, y esa mano de obra también atrajo mucha mano de obra inmigrante. Las oleadas inmigrantes en Tafí Viejo fueron muy importantes y se pueden percibir hasta el día de hoy. Italianos, españoles, inmigrantes de la zona de Europa del Este, bueno, buscaban un acceso a los talleres de Tafí Viejo o a la fuente laboral que ofrecía los talleres de Tafí Viejo, porque bueno, dentro del escenario laboral el ferrocarril siempre tuvo un prestigio, digamos, en términos de estabilidad, laboral, de salarios laborales, exactamente. Sí, además, bueno, como vos comentás, le imprimió una dinámica y modificó completamente el paisaje, porque se hicieron, además de la tremenda construcción de los talleres que ocupaban 32 hectáreas, se hicieron barrios, viviendas, o sea, todo un circuito alrededor de esos talleres que también, o sea, tenían que ver específicamente con ellos. Sí, incluso si uno hasta el día de hoy camina hasta Tafí Viejo, puede ver cómo los talleres imprimieron una organización incluso de la misma ciudad de manera diferente, donde el centro de la ciudad no es la plaza principal, sino es la avenida que desemboca tanto en la estación ferroviaria como en la entrada a los talleres.
Además, los talleres a lo largo de por lo menos de la primera década las primeras décadas del siglo XX fueron impulsores de la generación de numerosas instituciones dentro de Tafí Viejo, como la escuela técnica, que nace como esa necesidad de proveer de trabajadores calificados a los talleres, bibliotecas populares, numerosas instituciones para nacer al amparo o directamente de los talleres, o también de los jefes de los talleres que ocupaban ese cargo jerárquico, que muchas veces funcionaban como mecenas, ¿no? de generar instituciones culturales, deportivas, para la vida social de los talleres. Sí. Así que sí, fue un núcleo, yo te diría, central en la construcción de Tafí Viejo como ciudad, ¿no? Como ciudad ferroviaria y una ciudad obrera. Eso que comentás de la escuela también es ultra importante, porque bueno, fue una oferta que era totalmente impensable para algunas personas del lugar, que sus hijos pudieran acceder a una educación secundaria, ¿no? Y que además después pudieran trabajar directamente. Así que eso, en mi visita hace poco a Tucumán, muchos ex ferroviarios o digamos trabajadores que están allí contaban, ¿no? Que la importancia que había tenido esa escuela, esa escolarización, ese hacerse de un oficio como herramienta para poder seguir trabajando, que eso era totalmente impensable si no hubiera sido por estos talleres y por la dinámica propia del ferrocarril, ¿no? Sí, tiene que ver también con la dinámica, con las necesidades de otro país también. Los talleres tienen un salto cualitativo y yo te diría productivo a partir de los años 30 y 40. La crisis del 29, bueno, pone en jaque al sistema ferroviario, que en ese momento estaba muy vinculado con capitales ingleses y franceses, fundamentalmente en la provisión de material ferroviario. O sea, la dinámica de la crisis del 29 y pone un freno a la importación de productos de material ferroviario. Entonces estos talleres vienen a suplir, digamos, esa ausencia y comienzan una fabricación autónoma de estos materiales ferroviarios, y es el momento donde hay un crecimiento exponencial, principalmente de la mano trabajadora. Y bueno, de ese crecimiento exponencial estos talleres necesitaban permanentemente un ingreso de trabajadores calificados. Y en ese sentido la escuela funcionaba prácticamente como nexo, porque los alumnos los 2 últimos años ya hacían las prácticas dentro de los talleres, y al finalizar el sistema secundario hacían una prueba de suficiencia e ingresaban automáticamente como trabajadores a los talleres, aquellos que sacaban el mayor puntaje. Y además entraban con una categoría que no era una categoría básica, sino que ya entraban con una cierta categoría dentro de los talleres. Claro. Entonces funcionaba permanentemente, había una articulación entre el mundo académico y el mundo laboral que era bastante interesante, ¿no? Para esa época. Alberto, hacemos la primera pausa y seguimos en un minutito. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con el doctor Alberto Sosa Martos. Estamos hablando de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Empezamos con una breve historia de cómo se fueron conformando los talleres y cómo modificó eso a la ciudad de Tafí Viejo. Después de este gran auge y de esta gran producción a nivel nacional de todo tipo de cosas que tenían que ver con el tren, desde material ferroviario, vagones, locomotoras, empieza una política de desguace ya mucho tiempo después, ¿no? En los 60, digamos. Sí. ¿Con qué tuvo que ver ese proceso? Bueno, una de las cuestiones interesantes de la investigación es que a veces uno tiene preconceptos o ideas previas que al momento de
el proceso de investigación va cambiando o se va dando cuenta que no era tal vez con la idea que uno sostenía. Yo cuando inicié la investigación me acuerdo los planes iniciales del proyecto, en mi concepción entendía que el desguace había comenzado con el proceso de privatización de los años 90. No, claro. Y lentamente a partir de la búsqueda y fundamentalmente de la recolección de testimonios de trabajadores, me estoy dando cuenta que el proceso de desmantelamiento del sistema ferroviario es un proceso que llevó mucho más tiempo, ¿no? De larga data, como digo en una parte de la tesis. Hay un quiebre en la política ferroviaria, evidentemente, que tiene que ver con los años 60, ¿no? El primer plan a gran escala que se instrumenta desde el Estado Nacional como política nacional, viene de la mano de Frondizi, de lo que se llamó el Plan Larkin, ¿no? Plan Larkin es el primer plan de desguace o de restricción del sistema ferroviario, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con, por un lado, la competencia que ya se venía advirtiendo entre los años 40, 50 con el sistema automotor. Eso es una realidad. Y bueno, también tiene que ver con un cierto cambio de paradigmas en el sistema de transporte de pasajeros y en el sistema de transporte de carga, que bueno, a partir de políticas no sostenidas o tal vez de direcciones opuestas, el mundo ferroviario comenzó a tener inconvenientes para adaptarse a ese nuevo sistema o para convivir de manera complementaria con el sistema automotor. Bueno, a partir de los años 60 es que venimos advirtiendo que las políticas ferroviarias son políticas que tienen que ver con la falta de planificación y que en cierta medida cada vez que se aplicaban políticas de ferroviarias tendían a simplificar o a ir anulando el sistema ferroviario nacional. Nosotros entendemos que, es decir, pasamos de tener una de las redes ferroviarias más importantes de Sudamérica, más o menos con 48.000 kilómetros de vías férreas hasta el peronismo, digamos, y a partir de los 50, 60 esa red comienza lentamente a reducirse. Eso sí fue algo sistemático, que a partir de los 60 hay una reducción, no solamente de las vías férreas, sino como bien explico en mi tesis, el número de trabajadores, ¿no? Los sindicatos ferroviarios fueron, por lo menos hasta mediados del siglo XX, los sindicatos más importantes. La Unión Ferroviaria, la Fraternidad, eran sindicatos centrales dentro de las organizaciones obreras, y eso tenía que ver por el número de afiliados que tenían. Y bueno, todo eso a partir de los 60 comienza a cambiar, ¿no? Comienza a cambiar en un proceso de retroceso, no solamente de retroceso de derechos, sino el retroceso en cuanto a los puestos de trabajo, en cuanto a las dinámicas que entendían el mundo ferroviario. Bueno, Tafí Viejo sufre el Plan Larkin. Plan Larkin es una huelga el mundo ferroviario hace una gran huelga en cuanto a resistir ese Plan Larkin, que era un plan de restricción, donde se planeaba cerrar cientos de miles de kilómetros de vías férreas y cerrar algunos talleres ferroviarios. Si bien en la historia nacional, la huelga, si bien el epicentro de la huelga no fue en los talleres de Tafí Viejo, sino fue en los talleres de Santa Fe, también muy importantes, lo de Laguna Paiva. Laguna Paiva, sí. Ahí fue el centro de la resistencia al Plan Larkin. En talleres de Tafí Viejo también hay una resistencia muy, muy intensa.
si bien por las limitaciones propias de la gestión de Frondizi, el plan Larkin no se llega a aplicar, pero sí se empieza a aplicar una política que tenía que ver con reducir el número de trabajadores, que son los retiros voluntarios, ¿no? Una política que desde los 60 y en adelante se van a aplicar, y ahí es cuando Talleres de Tafí Viejo sufre una merma muy importante de trabajadores. Por un lado, se invita a trabajadores que les quedaba un poco tiempo para jubilarse a retirarse con un plan especial, y por otro lado, algo que hablábamos en el bloque anterior, ya se empieza a cortar o hacerse cada vez más difícil la articulación entre la escuela técnica para el ingreso a los talleres. Claro, ¿no? Ya se empieza a ver esa dificultad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otra cuestión que empezaba a poner en jaque tal vez la productividad de los talleres tiene que ver con una cuestión tecnológica. El corazón productivo de los talleres de Tafí Viejo era la reparación de las locomotoras a vapor, ¿no? Y a partir de los 60, ya de los 50, se venía hablando de el reemplazo del vapor por el diésel, es decir, locomotoras a diésel. Eso en los 50 se empezó a instrumentar, pero a partir de los 60 hay como una política ya general de reemplazar definitivamente el diésel por el vapor. Entonces, eso ponía a corto y mediano plazo un jaque a la existencia o a la productividad de Talleres de Tafí. Entonces, algo que cuentan los trabajadores que era un peligro inminente que ellos veían a finales de los 60, principios de los 70, que algo que el Estado Nacional no había una política realmente clara de reconvertir esos talleres de Tafí Viejo a las nuevas tecnologías ferroviarias. Bueno, finalmente esa reconversión se intentó hacer en los años 70, pero no se pudo hacer, hasta que finalmente, bueno, en los 70 la política convulsionada, y finalmente con la última dictadura, la última dictadura del 76 es una dictadura que también aplica lo que no había podido aplicar el plan Larkin, la dictadura del 76 lo puede aplicar. ¿Por qué lo puede aplicar la dictadura del 76? Bueno, porque hace un proceso de represión y de muy intenso. Entonces las organizaciones obreras tenían muy poca posibilidad de resistencia. Pero además la dictadura del 76 no solo elimina, por ejemplo, en las provincias del interior, todo lo que son los trenes provinciales, digamos, de recorrido interno, todo eso se elimina en el 76, 77, sino que también va a empezar a instrumentar la reducción de los talleres ferroviarios. Es decir, la dictadura estipula que solo exista un taller ferroviario por línea férrea. Y ahí es cuando finalmente, en términos simbólicos, le cae la guillotina a Talleres de Tafí Viejo, y se decide en los años 80 que el taller finalmente cierre, junto con otros talleres, por ejemplo el de Cruz del Eje en Córdoba, y Laguna Paiva sigue funcionando, porque se decide que Laguna Paiva continúe su funcionamiento y Talleres de Tafí Viejo cese su producción. Bien. Así que explicar el cierre de los talleres de Tafí Viejo implica años de historia. Perspectiva de largo alcance. Claro, totalmente. Años de historia. Perspectiva de largo alcance. Hacemos otro cortecito y volvemos en un minuto. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el doctor Alberto Sosa Martos. Estamos hablando ya de la segunda etapa de los talleres de Tafí Viejo, digamos, como en la dictadura
cívico-militar que tanto daño hizo a este país, también no pudo dejar de meterse con los trenes y con los trabajadores, ¿no? Porque recordemos además que hay 17 compañeros trabajadores desaparecidos pertenecientes a los talleres de Tafí Viejo. Después del cierre definitivo, ¿hay un conato de reapertura o hay algo que intentan desde el primer gobierno democrático de Alfonsín con estos talleres? Uh-huh. ¿Tenés un texto, tenés un artículo sobre eso? Sí, exactamente. Bueno, hay dos cuestiones para marcar. Por un lado, la resistencia de los trabajadores frente a la dictadura. Como vos bien mencionabas, Talleres Ferroviarios tiene sus detenidos desaparecidos. Pero a pesar de, como habíamos mencionado, de la política súper represiva y las pocas posibilidades de los trabajadores de resistir frente a una dictadura, hubo escenarios de resistencia, tal vez más solapada, pero que finalmente fueron la llave, diría yo, para su posible reapertura. Por un lado, la resistencia frente a la dictadura, o el cierre producido por la dictadura, mejor dicho, logró que muchos actores de la sociedad de Tafí Viejo se unan en una causa común, que esa causa común era sostener a los talleres en su apertura. Entonces, ahí yo hago meses antes de que llegue el cierre definitivo, relato cómo comerciantes, distintos actores educativos, distintos actores se empiezan a reunir en algo que es muy interesante, que son vendrían a ser asambleas populares, o como les dicen ahí, las fuerzas vivas de Tafí Viejo, que estas organizaciones que van a ser el espacio además donde trabajadores van a poder participar, ya que el sindicato en dictadura era muy difícil poder participar dentro de las organizaciones obreras. Muchos trabajadores que habían sido cesanteados, porque esto también hay que decir que la represión contra los trabajadores o la desorganización no comienza en el 76, sino comienza mucho antes. Las cesantías de los trabajadores, fundamentalmente de aquellos trabajadores más combativos, comienzan en el 74, 75. Entonces, en plena dictadura, estas fuerzas vivas van a ser como un espacio de participación. Estas fuerzas vivas van a poder llevar a cabo 2 paros comerciales en Tafí Viejo, y en ausencia total de empleados públicos a sus lugares de trabajo en plena dictadura, como protesta por el cierre de los talleres de Tafí Viejo. Si bien, bueno, fueron acciones importantes a destacar, no evitaron el cierre definitivo, pero fueron estas asambleas y estas fuerzas vivas las que evitaron el desguace de los talleres de Tafí Viejo. Y que eso es un punto clave para su reapertura, que algo que mencionan mucho los trabajadores en el relato es que si ellos permitían el desguace de los talleres de Tafí, sabían que en cualquier momento la reapertura iba a ser imposible. Bueno, ya con la dictadura, en el 82, en franca retirada, estas fuerzas vivas comienzan a generar espacios de diálogo con los distintos candidatos que se iban a presentar en las elecciones, llevándole a un compromiso en que, en caso de ser reelegidos, estos candidatos tengan una política activa de reapertura de Tafí Viejo. Bueno, entre esos candidatos, el que se comprometió, incluso dentro de los libros del museo que hoy están en Tafí Viejo, que es un museo generado por los mismos trabajadores, el que se compromete en caso de ser elegido es Alfonsín, ¿no? Alfonsín es un candidato que realmente se compromete con su reapertura,
Y bueno, y una vez que triunfa, lleva a cabo esa reapertura de los talleres de Tafí Viejo. Esa reapertura, que es una reapertura que para los trabajadores es vista como un triunfo, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, tiene ciertos matices, Sí. Es una reapertura que no va a significar una reapertura de la totalidad de los talleres de Tafí Viejo. Tengamos en cuenta que en el año 80, cuando la dictadura cierra, Tafí Viejo tenía más o menos una población activa de 2.000 personas, Claro. y esa reapertura ya se hace con un poco más de 400 personas. Ujú. Por lo tanto, hay una merma Sí, considerable de los sí. trabajadores y de las áreas productivas del taller. Pero a pesar de eso, bueno, los trabajadores lo ven como un triunfo. Sí, el alfonsinismo tiene como una política de un mejoramiento, una actualización tecnológica de estos talleres, que era algo que los trabajadores habían visto que era el talón de Aquiles de estos Ujú. talleres. Claro. Y sí hay una mejora en ese sentido. Sin embargo, bueno, ya hacia el año 80, bueno, obviamente Talleres Tafí Viejo ya no repara locomotoras a vapor, porque ya las locomotoras habían sido reemplazadas en los 70, y sí queda como un taller muy importante de reparación de vagones tanto de carga como de pasajeros, ¿no? Ujú. Bueno, como yo digo en un texto, esa primavera alfonsinista dura realmente muy poco, porque ya las dificultades económicas de Alfonsín y fundamentalmente también la introducción de esquemas de neoliberales y de privatización comienzan también a influir dentro, no solamente en el gobierno, en la última etapa del gobierno de Alfonsín, sino también en vastos sectores de la política argentina, incluso dentro del peronismo. Entonces, la política ferroviaria hacia fines de los 80, que es una política que va hacia la privatización, bueno, obviamente comienza a impactar en estos talleres de Tafí Viejo. Ujú. Sí, sí. Y ahí, bueno, se nos viene la noche en los 90 y un poco parafraseándote, antes decías que la dictadura hizo lo que no pudo hacer el plan Larkin, digamos que Menem hizo lo que no pudieron hacer todos los otros y desguazó completamente, bueno, no solo los talleres ferroviarios o el ferrocarril, sino que, bueno, las privatizaciones dieron por tierra a todas las empresas nacionales y a todos los servicios y todo lo que implicaba la soberanía y los recursos y bienes del Estado fueron dilapidados, ¿no? Sí, realmente el desguace de los talleres de Tafí Viejo, el desguace final fue en los 90. Es muy interesante el análisis que yo hago en los 90, porque no solamente a partir de la recolección de los relatos de los trabajadores, sino también cómo estos trabajadores recuerdan hoy en día o reproducen sus relatos. Es muy interesante las contradicciones que tienen en cuanto a este periodo tan terrible que fue la década de los 90. Terrible por dos cuestiones. Tafí Viejo, bueno, a pesar de haber tenido esa primavera alfonsinista, y que en muchos casos en los relatos de los trabajadores hay una cierta estima por Alfonsín, por haber reabierto estos talleres, Tafí Viejo tiene una tradición histórica con el peronismo. Y la llegada de los 90, que un Estado peronista o que un gobierno peronista implemente una política de privatización, bueno, generó numerosas contradicciones. Pero además, que el sindicato, la Unión Ferroviaria, fue el gran apoyo del menemismo para la aplicación de estas políticas
neoliberales y de privatización, bueno, generó numerosas contradicciones dentro de los trabajadores. La privatización de ferroviaria fue traumática en ese sentido, porque fue traumática para las identidades de los trabajadores, fue traumática para los recorridos históricos de muchos trabajadores que habían resistido a la dictadura y que hoy finalmente, cuando el retorno de un gobierno peronista, se ven envueltas en estas contradicciones. Bueno, Tafí Viejo, sus trabajadores se vieron envueltos en estas terribles discusiones. Pero también hay que decir que dentro del escenario político, por lo menos en la estrategia de los trabajadores fue distinta dependiendo del periodo. No fue una resistencia tan abierta como había sido en los 80 frente al cierre, sino fue una resistencia, por lo menos en una primera instancia, buscando ciertas colaboraciones o pactos con algunos sectores políticos, porque hay que decir que cuando el Estado decide el proceso de privatización, en ese momento el gobierno tucumano ve con cierto peligro la privatización, fundamentalmente para la estabilidad política de la provincia. En ese sentido, Palito Ortega, que gobernaba en ese momento, no avala al 100% las privatizaciones, sino que busca ser un intermediario de darle alguna solución al problema ferroviario. En ese sentido, los talleres, los obreros encuentran en la figura de Palito Ortega podríamos decir, un salvataje del momento. Entonces lo que consiguen del gobierno de Ortega es que los talleres se provincialicen, claro, ¿no? O sea, en vez de que se cierren definitivamente, se provincialicen. Bueno, ahí es donde yo veo que hay una estrategia, por lo menos, de resistencia, de buscar algún espacio de negociación dentro de un escenario que era muy complicado. Muy complicado. Primero porque el Belgrano, si uno hace una revisión de los procesos de privatización, el Belgrano carga en una línea ferroviaria que le va a dificultar mucho al menemismo privatizarla, es decir, no logra privatizarla en un primer momento. Finalmente después se termina haciendo cargo de la Unión Ferroviaria, es decir, el mismo sindicato se termina haciendo cargo de la gestión de la línea férrea, pero es una historia muy compleja en cuanto a su privatización. Y bueno, los trabajadores de Tafí Viejo ven en la figura de Ortega la posibilidad de que, aunque sea que estos talleres sigan funcionando dentro de la órbita de la provincia, ¿no? Y eso obviamente, ¿cómo? Disculpa. No, digo, eso fue el logro, digamos, a lo que pudieron. Sí, fue el logro. Este logro dura muy poco tiempo porque después hay un cambio en el escenario político acá en Tucumán ante las dificultades. Los 90 fueron muy problemáticos para los gobiernos provinciales de las provincias del interior. El gobierno de Ortega termina también con una crisis económica muy importante, muchos conflictos por la falta de pagos municipales, y eso va a permitir la llegada de Bussi al gobierno, genocida que había gobernado durante la dictadura, llega por el voto popular en el año 95, y Bussi implementa una política de cerrar directamente los talleres de Tafí Viejo. Bueno, hacemos una sí, pausa, la última ya, y seguimos en un minuto. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando ya en el último bloque con el doctor Alberto Sosa Martos, sobre la historia de los talleres de Tafí Viejo.
habíamos llegado en tu relato hasta la lamentable elección de Bussi como gobernador de Tucumán y el cierre definitivo de nuevamente los talleres de Tafí en los 90. Así que, bueno, ¿cómo siguió esa historia? Bueno, la historia siguió en una profunda decadencia porque, bueno, cuando llega Bussi argumenta que la provincia no se puede hacer cargo de los talleres de Tafí Viejo y decide aplicar una política de generar cooperativas, que los mismos trabajadores generen estas cooperativas y que el Estado eventualmente iba a darles trabajo a estas cooperativas para que funcionen. Bueno, algo muy de los 90. Bueno, esas cooperativas generaron una división cada vez más grande dentro de los mismos trabajadores. Había trabajadores que sostienen la postura de resistir y presionar para que los talleres sigan bajo la órbita de la provincia, y otros trabajadores deciden adherir al proyecto de abrir las cooperativas. Bueno, estas contradicciones dentro del movimiento obrero lo terminan dividiendo. Sí. Con el paso del tiempo, obviamente las cooperativas no funcionaban, prácticamente porque no había trabajo ferroviario para hacer, cada vez el tránsito ferroviario es menor. Y bueno, estas cooperativas terminan desguazando los mismos talleres, digamos, son estas mismas cooperativas las que terminan vendiendo el material ferroviario que quedaba dentro de los talleres, y finalmente estas cooperativas terminan con 25 personas funcionando, hasta que en el 2003, bajo la gestión de Kirchner, el Estado decide nuevamente recuperar el predio de los talleres y vuelve a la órbita nacional. Uh-huh. Bueno, mi tesis termina ya en ese último, decidí darle el corte en el 2003 como para marcar el fin de una política de desguace, de desguace de los talleres Tafí Viejo que había empezado en los 80, uh-huh. Con todo lo que venimos hablando. Uh-huh. Sí, también eso también fue como insuflar un poco más de aire, ¿no? a los talleres en los 2000, porque bueno, hoy están funcionando parcialmente, aún hoy funcionan, hay trabajadores, hay aproximadamente 60 trabajadores en los talleres que hacen trabajos de reparación solamente. Hay solo una nave funcionando de las 15 naves galpones en donde se hacían esos trabajos. Uh-huh. La nave principal, sí. Claro. Sí. Y después está, lo que vos comentabas, lo del Museo Ferroviario, que es un circuito de memoria, digamos, donde muchos compañeros, incluso los que están trabajando, apuestan, ¿no?, a seguir teniendo presente el tema del ferrocarril, la necesidad de que se siga trabajando allí, de que haya más trabajadores porque se necesitan más trabajadores, y también de que retorne el servicio ferroviario al país, ¿no?, a Tucumán y al país, porque todo lo que generó además el desmantelamiento de la línea férrea es una gran incomunicación y una marginación de cantidad de provincias, de pueblos, de personas que quedaron a la vera de la historia, digamos. Así que hay todo un movimiento en el país de trabajadores ferroviarios, ex trabajadores ferroviarios, de amigos de trenes que están bregando para que vuelva el ferrocarril a la Argentina a unirnos como país, ¿no? Exactamente, sí. Básicamente las políticas neoliberales de los 90 afectaron a las provincias del interior, digamos, fueron las provincias del interior las que se quedaron sin servicios ferroviarios. El servicio ferroviario, como te había comentado, de Tucumán-Buenos Aires se sostuvo
por la insistencia y por el apoyo político de Palito Ortega y de los trabajadores que tuvieron una resistencia a que el servicio ferroviario no se cierre. Uh-huh. Pero, digamos, las políticas de los 90, a los que dejaron sin servicio ferroviario fueron las provincias del interior. Y bueno, Tafí Viejo es un reflejo es un reflejo claro de eso, ¿no? Uh-huh. Como historiador, no como futurólogo, pero ¿cómo ves esta posibilidad ves una posibilidad de que eso vuelva a armarse, de que vuelva a existir la comunicación férrea dentro de por lo menos hacia las provincias del interior? Bueno, es algo que siempre charlaba con mis entrevistados, con los trabajadores. La única forma que Talleres Ferroviarios vuelva a tener una cierta impronta en el mundo ferroviario es hasta que no se aplique un plan nacional serio, consistente y a largo plazo de recuperar las vías férreas. Uh-huh. Si bien el Belgrano carga en estos últimos, te diría, 6 años, 7 años, ha vuelto a tener una cierta importancia en el transporte de mercadería, pero hasta el día de hoy el transporte de pasajeros sigue siendo una deuda pendiente. Uh-huh. Con 2 servicios ferroviarios, Tucumán-Buenos Aires, no se puede decir que el sistema ferroviario es una alternativa para grandes sectores de la población. No lo es. Y con un sistema ferroviario aparte deficiente, uh-huh, donde horas de viajes eternas, digamos. La única manera es aplicar un plan nacional donde realmente el Estado tenga un objetivo de entender que el sistema ferroviario es además es la opción a futuro, digamos, si lo medimos en términos ecológicos, de costos, de cantidad de pasajeros, de carga, de seguridad vial. Uh-huh. Es un despropósito que este país, como yo te decía, habiendo tenido en su momento una de las vías férreas, ¿no?, los sistemas férreos más importantes de Sudamérica, hoy de esos 48.000 kilómetros, hoy es más o menos, estamos entre 8.000 y 9.000 kilómetros. Uh-huh. Es realmente, bueno, es parte también de este proceso de desindustrialización. Claro, sí, todo vino de la mano. Que sufrieron, uh-huh, varias áreas de este país desde los 60 en adelante, ¿no? Uh-huh. Bien. Y Alberto, vos tu futuro inmediato, como profesionalmente, digamos, ¿qué te estás planteando? ¿Vas a seguir hablando del tema ferrocarril? ¿Vas a abrevar en otras cuestiones? Bueno, sí, mi objetivo, inmediatamente el año que viene la facultad me va a imprimir la tesis, así que ya la estaré publicando el año que viene. Y sí, bueno, la idea es seguir ahondando en la historia de Tafí, fundamentalmente con los trabajadores, tal vez remontarnos a la década de los 60, donde te había comentado, donde empieza todo, uh-huh, donde todo comenzó, de las uh-huh, políticas. Exactamente, sí. Ese sería los próximos pasos en cuanto a mi investigación. Bueno, esperemos que nos mantengas al tanto, que nos avises cuando publiques la tesis, así la promocionamos, esperemos poder adquirirla en algún momento, porque es interesantísimo todo lo que has investigado y lo que has recabado a lo largo de tantos años de relatos y de charlas con ex trabajadores. Y bueno, y también quedamos en contacto para futuras actividades que quieras promocionar. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, el haber estado aquí con nosotros contándonos un poco de esta historia reciente de Tucumán. No, el agradecido soy yo, gracias por brindarme un espacio para la palabra. Muchísimas gracias. Hoy en Macroscopio escuchamos Toma 2 Blues de Sui Generis, Train in Vain de The Clash y Como un tren de León Gieco.
Este programa está dedicado a los compañeros ferroviarios Orlando Pedro Díaz, Ramón Tony Martínez y don Miguel Herrera. Un abrazo desde Misiones para Tafí Viejo, Tucumán. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.